bienvenidos a este programa especial sobre los trabajadores esenciales de Nueva Orleans durante estos tiempos de pandemia. Esta es una de las crisis humanitarias más graves de los últimos 100 años y ha tomado por sorpresa a todos los ciudadanos de este planeta. Es una crisis que solo nos podíamos imaginar en películas de terror. Es un virus muy fácil de contagiar y muy difícil de curar. Se expande como la pólvora y va dejando muertos por donde pasa. Durante la pandemia del COVID-19, todos hemos tenido miedo al contagio, pero hemos tenido la oportunidad de quedarnos en casa, protegernos y no estar en contacto con aquellas personas que podrían infectarnos. En cambio, una parte de la población no se ha podido dar ese lujo. Estamos hablando de los trabajadores esenciales, que no les ha quedado más remedio que poner en riesgo su salud y la de sus familiares para poder salvar vidas y tenían la responsabilidad de seguir operando durante la pandemia. Además, en enero y febrero, cuando el COVID-19 ya estaba circulando, estos trabajadores estuvieron más expuestos a los turistas internacionales y también fueron los primeros en caer al desconocer la magnitud de este virus. Algunas de estas personas trabajan sin que el público en general se entere de lo esencial que son para que la sociedad siga funcionando. Pero, ¿quiénes son estos trabajadores esenciales? Hablamos con algunos de ellos para saber cómo vivieron los días más críticos de la pandemia. Definitivamente se vio una disminución en los casos que fueron reportados inicialmente de violencia doméstica cuando empezó la pandemia, en términos de que todos se tenían que quedar en casa. Cuando dieron la orden de quedarse en casa, vimos una disminución en violencia doméstica y de agresión sexual. Pero los casos que empezamos a ver en cuanto corría el mes, empezamos a ver casos que eran muy serios, donde las personas tenían que ser llevadas al hospital, o eran casos muy severos donde la mujer tenía que huir con sus hijos. Pero en cuanto empezó a pasar el tiempo y esta orden de quedarse en casa continuaba, empezamos a ver los casos, pero los casos que veíamos eran muy serios. No teníamos nada, usábamos toallas porque los doctores de Ashner y todo eso necesitaban más máscaras. Nosotros fuimos a Ashner a darles lo que teníamos nosotros y usábamos como toallas y gloves que ya teníamos. ¿Cómo se sentían? Horrible, porque no sabíamos si era un virus que pasaba en el aire solamente o en dinero. No estábamos ni aceptando dinero, plata. Íbamos a cerrar la clínica porque no sabíamos, y todos los employees tenían miedo para venir a trabajar porque tenían niños. Estábamos abiertos con como 4 gente adentro, con appointments todo el día. Para nosotros fue un poco difícil porque se dijo que se iba a cerrar la ciudad, todo eso, pero gracias a Dios estuvimos aquí trabajando, pero estuvimos en la casa, estuvimos casi encerrados también, solo veníamos de aquí de trabajo, después a casa a trabajo. Bueno, el trabajo sí estaba bien porque nosotros nos cubríamos todo y solo la comida lo sacamos todo para llevar, solo para llevar. La gente, ya sabes, la gente también necesita comer también. Primeramente, como no sabíamos mucho de lo que estaba pasando, no había muchas precauciones ni nada así. Y luego ya cuando nos enteramos que estaba pasando y que varios de nuestros compañeros estaban expuestos, fue cuando vimos que estaban poniendo compañeros en cuarentena y eso afectó los números de ambulancias que teníamos en la calle. Entonces fue un poquito más pesado tratar de responder a todas las llamadas que teníamos. Desde el punto de vista administrativo, lo primero que tuvimos que identificar es que teníamos que cambiar la forma en que estábamos operando y respondíamos a estas llamadas. Lo primero que hicimos fue crear una fuerza de trabajo para apoyar a los trabajadores que estaban en esa situación y que estaban expuestos. Primero identificamos, tratar de identificar los pacientes a que estaban expuestos si eran positivos, y entonces empezamos a seguirlos para checar con ellos para ver si tenían any symptoms, si desarrollaban algún problema, algún tipo de enfermedad,
pues entonces les damos ayuda para cómo hacerse la prueba, indicaciones de cómo aislarse y las precauciones. También tuvimos que identificar operacionalmente cómo respondíamos a esas llamadas que normalmente hacíamos, porque qué tipo de protección, teníamos que identificar qué tipo de protección vamos a necesitar para cada llamada en particular. Gracias a Dios, María Santísima, protegiéndonos conforme a las leyes las órdenes del gobernador. Con tranquilidad y siempre manteniendo la distancia y protegiéndome. ¿Cómo hacía usted su trabajo en esos días? Los domingos que entramos a las 5 de la madrugada, era un fantasma yo. Los lunes entramos a las 6, ya se miraba un poco más de movimiento de carros y de personas, pero no muchas. Limpio. Era raro encontrar, en los 5 días que yo trabajo, es raro encontrar mucha basura. Las cosas cambiaron un poco para nosotros porque nosotros teníamos que tener mucho cuidado con el COVID. No sabíamos qué pasaba, así como todo el mundo no tenía la respuesta. Entonces teníamos que tener mucho cuidado con las personas que estaban afectadas con el virus, sin saber quién estaba afectado. Eso fue una de las cosas que nosotros teníamos que tener precaución. Muchos de los casos estaban siendo reportados por el departamento que nosotros tenemos una unidad que se llama Policía Alternativa. Entonces muchos reportes fueron tomados por medio de teléfono. Pero al principio era confusión, no sabíamos qué es lo que teníamos que hacer, a dónde teníamos que ir, pero nosotros afortunadamente tenemos que estar aquí, ¿verdad? Nadie puede irse, es el trabajo de nosotros, somos emergencia, ahí vamos a estar cuando nos llamen, pero para decir que cambió el trabajo no cambió demasiado. Si necesitamos que ir a una llamada, nosotros vamos y nos ponemos el equipo que necesitamos para responder a la llamada que nos llaman. Médicos eran para los paramédicos o las ambulancias tenían que llamar. Nosotros nos quitaron para ir a emergencias. Todos son emergencias, pero hay unas llamadas que no se necesitan los bomberos. O si no nos necesitábamos, no los mandábamos. Regularmente, si nosotros había un accidente de carro, nos mandaban regularmente con cualquier accidente. Pero cuando empezó la pandemia, nos quitaron a nosotros, solo si se necesitaban para sacar a la gente de los carros. El coronavirus comenzó a propagarse a velocidad vertiginosa en Estados Unidos y en Luisiana se reportó el primer caso de COVID-19 el 25 de marzo. Se trataba de un residente de la parroquia de Jefferson que fue internado en el Centro Médico de Luisiana en Nueva Orleans. Esto fue muy duro y muy difícil para la mayoría de las personas, mucho más para estos ángeles guardianes que no podían quedarse en casa y que no pudieron darse el lujo de trabajar desde sus hogares. La orden de quedarse en casa fue proclamada por el gobernador John Bel Edwards el 22 de marzo y entró en efecto el lunes 23 de marzo a las 5 de la tarde. Pero no se vayan, nos vamos a publicidad y regresamos con más. El coronavirus está causando tremendas pérdidas para todos los negocios. Pero si su negocio está asegurado, existe una gran posibilidad que su póliza de seguro cubra sus pérdidas. Todo dependerá en los términos y condiciones de cada póliza. Las aseguranzas no le van a decir si su negocio pueda recuperar por sus pérdidas de ingresos relacionadas al coronavirus. Usted necesita un abogado con experiencia en esos asuntos. Yo soy ese abogado. Llame al abogado Cristian Silva para hacer una consulta gratis por teléfono, videollamada o por correo electrónico. Desde ese momento, solamente los trabajadores esenciales tuvieron permitido ir a sus trabajos, o mejor dicho, se vieron obligados a ir a trabajar. Los latinos de Nueva Orleans tenían significativamente menos posibilidades que los blancos, los asiáticos y los negros de trabajar desde sus hogares en medio de la pandemia.
los afroamericanos y los hispanos de Luisiana, particularmente los residentes de Nueva Orleans, siguen teniendo más probabilidades de estar expuestos al coronavirus en sus trabajos. Esto según la Oficina de Estadísticas de la Fuerza Laboral de Estados Unidos. Es más probable que estos dos grupos sean considerados trabajadores esenciales, pero es menos probable que puedan trabajar desde sus casas. Ahora miles siguen avanzando a paso lento a sus trabajos, arriesgando sus vidas por una pandemia que nos ha cambiado la vida a todos. Ahora se está poniendo más como calmado y tranquilo, pero todavía tenemos mucha gente que, quieren que los animales, que pueden tener examen. Ahorita solo estamos usando máscaras, gloves y estamos haciendo carpool checking. Es cuando ellos llaman, cuando están afuera y nosotros salimos. Nadie puede entrar aquí. No, ahorita no. Aquí solo miramos a los gatos y los perros y ahorita es el tiempo del piel, los pulgas, infección del piel, porque aquí en el sur tenemos mosquitos que pueden dar heartworm también. Todos los días tengo una llamada porque alguien está preocupada que el animal tiene el coronavirus, porque está tosiendo, tiene algún gripe o se está saliendo como algún moco del nariz. Estamos cumpliendo aquí con las reglas y así se tuvo que hacer. Y sí, hubo más o menos gente que entraron y también para llevar también. Pues bien, porque nosotros nos cubrimos todo y gracias a Dios no estamos enfermos ahora y eso es lo bueno para nosotros porque estamos trabajando y luchando también todos los días. Sí, pero muchas personas no están muy informadas. Hay muchas personas que tal vez si no están viendo las noticias no se van a dar cuenta de muchos de los casos que están pasando, pero muchos latinos cuando ya escuchan la información, ellos avisan a unos a otros, pero creo que como muchas personas aquí en New Orleans no estaban tomando el caso muy serio hasta cuando veían personas que están cerca de ellos enfermándose, pero tú tienes que pasar lo mismo cuando haces reportes, cuando tú vas a una escena y ves qué es lo que está pasando, no puedes hacer tu trabajo sin estar preocupado por lo que está pasando, sino hacer tu reporte. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ser profesionales y hacer nuestro trabajo y olvidarnos de nuestros problemas personales. Usar la máscara, que ahorita la tengo en mi mano, pero usar la máscara, tener la distancia todavía, no podemos estar en un grupo grande de personas todavía. Y como tú ves, hay personas que están tratando de conseguir reportes y copias y todo eso, y solo hay cierto grupo de personas que puede entrar. Entonces, claro, entonces es lo mismo. Tenemos que todavía tener la precaución porque hay muchas personas que si se enfermaron más tarde y hay personas que todavía tienen los síntomas hasta después. Entonces, tenemos que usar la misma precaución para no... Cuando como que si fuera Mardi Gras, ¿no? South Peter, Convention Center. ¿Por qué fue? Empecé a las 5 de la madrugada, estaban los muchachos y muchachas bebiendo y quebrando botellas. Los sobres de marihuana vacíos. Una peste. Y ahí en incendios nosotros tenemos un equipo que nos ponemos de todo. Se tapa de cabeza a pies. Tenemos los pantalones, las chaquetas, unas máscaras, unos hoods que nos ponemos y después también el casco que nos ponemos para protegernos y tenemos el air pack que nos llamamos, que nos ponemos para poder respirar, no respiramos el aire. No, se ha subido un poco más la llamada, más accidentes que incendios, porque ahora la gente ya están saliendo, vienen a las tiendas, hay más accidentes que hay incendios. Si vamos a llamada tenemos que ponernos en equipo y dependiendo de la llamada, si es incendio nos ponemos todo con el air pack y las máscaras y los cascos, pero sin incendio todavía tenemos que poner los pantalones, las chaquetas, los cascos para protegernos con cualquier cosa que tenemos en la llamada. Pues no es lo mismo, pero igual ellos se asustan y nosotros también porque podemos coger el virus aún así. Pues económicamente no nos hacemos el mismo dinero, pero nos toca trabajar siempre. Es como un sistema que provoca como aerosol. Ajá. Y entonces se conecta a la máquina que tiene un desinfectante
y entonces todos los días cuando se acaba el turno, todas las ambulancias son limpiadas y se cierra y se echa ese aerosol y se deja cerrada por un tiempo y eso elimina todo tipo de virus y bacterias. Durante el turno, si estuvieron expuestos a algún paciente que tenía un alto riesgo, pues entonces comunicaban al servicio de rescate y regresaban aquí a la estación. Después de haber atendido a la paciente. Y entonces se sacaba de servicio la ambulancia para hacer la fumigación y hacer eso antes de que fuera otra vez y retornar a la calle a responder a otra llamada. De abrir la ciudad de nuevo no significa que no esté el virus todavía. Todavía está súper activo, todavía hay que mantener cuidado con mantener la distancia social, estar en grupos grandes, andar saliendo para todos lados, o sea, todavía hay que estar con precaución. I mean, it's like you still have that like consideration, like you're scared, but with all of the protection, like sanitizing and mask, and I mean, it's okay. I mean, especially I do the food. I don't pick up the people, so you know, I don't feel. You only do food? Only food, so I don't pick up the people. I feel them more safely, you know. Okay. Muchas de las personas que nosotros vemos aquí, puede que las que puedan regresar a su trabajo todavía no estén trabajando igual que antes, o quizás antes trabajaban 3 trabajos y ahora solo tienen 1. O sea que el estrés financiero y la falta de cuidado de niños, porque no hay escuela, todo eso continúa contribuyendo al estrés que existe dentro de la familia. Y realmente no... Eso no va a cambiar, al menos que haya un cambio más sistémico. Creo que lo que hizo el coronavirus es enseñarnos de que los problemas con los sistemas de Luisiana y de Nueva Orleans han existido siempre, pero esto nada más lo enfatizó más. Vamos a una pausa y regresamos con más. No le cambie. Los accidentes, sea de auto o de trabajo, son una pesadilla. Usted necesita un abogado que represente sus intereses para que nadie tome ventaja de usted. En mi oficina, usted tendrá representación legal y podrá comunicarse conmigo en su propio idioma y no a través de un intérprete. También tendrá acceso a mí, el abogado, directamente. Llame al abogado Cristian Silva al 504-301-2549. Las consultas de accidentes son gratuitas. Definitivamente no es nada fácil el día a día. Y aunque nos vamos acostumbrando a llevar la mascarilla puesta en público, a no saludar de mano, a mantener la distancia cuando justamente los latinos estamos acostumbrados a todo lo contrario. Vivimos en un estado, o mejor dicho, alrededor de una ciudad en la que cada semana había un festival, un carnaval o eventos por doquier que nos permitían disfrutar de la fiesta como en ningún otro lado. Ahora todo está a silencio. ¿Qué nos separa el futuro? Muchos lugares no están abiertos como otros lugares, entonces esperamos que tal vez poco a poco muchos negocios se involucren más en abrir sus negocios para que otras personas tengan acceso. Pero el departamento de policía, muchas cosas cambian y muchas cosas no. Digamos, las llamadas 911 nunca paran, tú sabes, eso nunca para. Hay personas que si se accidentan en un vehículo, tenemos que todavía responder a esa llamada. Si alguien se lastima, todavía tenemos que atender a esa llamada. Algo pasa, nosotros tenemos que ir a esa llamada. Entonces, no es como un negocio que vende cosas. Nosotros estamos activos todo el tiempo, eso no pasa. I mean, what's going right now, I didn't see any sign like it's gonna go to normal how we used to be, you know. I mean, I used to do Uber for the pickup from the airport. Right now, there's nothing at the airport. So people talking. Yo no digo que va a cambiar nada, solo que nosotros nos tenemos que proteger un poco más con las máscaras del hospital o guantes más, haciendo caso que
en las cosas que vamos a ir. O sea, fijarse más. Fijarse más en lo que, sí, claro, fijarse más en lo que estamos haciendo, estamos tocando, estar seguro que no tocamos lo que no se necesita, ¿verdad? Pero no creo que vamos a cambiar demasiado. No tenemos que hacer nada más, tenemos que todavía ponernos el equipo de la máscara del hospital o los guantes de hospital para estar seguro que, no solo para nosotros, pero también para el público. Gracias a Dios, María Santísima, yo me cuiden en cuanto a ese aspecto. Pero usted... Gracias a Dios uso los guantes, ¿no? La mascarilla, pero no con las manos recoger papeles ni botellas, no. Uso el recogedor de basura y la escoba. ¿No? ¿No? Y ando un stick, no sé cómo en español. Gracias. So, ahorita vamos a tratar hacer algo normal. Vamos a dejar a la gente que se esperan afuera solo para proteger los employees que están adentro ahorita, hasta que nos digan que este coronavirus ya no va a pasar o ya no está peligroso, pero ahorita para proteger la gente aquí adentro estamos haciendo el carpool. Algunas veces creen que no es un trabajo difícil, pero sí es porque estamos tratando de arreglar los animales que no hablan, no hablan, los gatos no le están diciendo qué le pasa, qué le duele, estamos, ayudando a los animales y protegiendo a la gente de aquí, es muy difícil. Anhelamos que esto pasa pronto para seguir con la normalidad, para que la gente entren acá a visitarnos siempre, aquí en nuestro restaurante, y siempre vamos a servirles con todo amor y con todo cariño. Pues sería bien que se mejorara lo pronto posible y esperemos en Dios que se mejore para que la gente llegue a visitarnos y a toda la gente también que nos ven, que bienvenido aquí. Pues no sé qué va a pasar. ¿Qué quisieras tú que pasara? Pues que todo vuelva a la normalidad y volver a ganar lo mismo que hacíamos antes. Lo que pasa es que muchas de estas cosas que han sucedido durante la cuarentena tienen efectos que van a tardar muchos años. O sea, muchas de las personas que nosotros vemos aquí, puede que las que puedan regresar a su trabajo todavía no estén trabajando igual que antes, o quizás antes trabajaban 3 trabajos y ahora solo tienen 1. O sea que el estrés financiero y la falta de cuidado de niños, porque no hay escuela, todo eso continúa contribuyendo al estrés que existe dentro de la familia. Eso no va a cambiar, al menos que haya un cambio más sistémico. Creo que lo que hizo el coronavirus es enseñarnos de que los problemas con los sistemas de Luisiana y de Nueva Orleans han existido siempre, pero esto nada más lo enfatizó más. Es muy difícil predecir el futuro. Yo creo que si todos ponemos de nuestra parte y seguimos las orientaciones que ha puesto el CDC y el Departamento de Salud de la ciudad y mantenemos el distanciamiento social y usamos la protección y nos cuidamos a nosotros mismos, nos lavamos las manos frecuentemente, pues debe mejorar la situación. Hay todavía muchas cosas que no sabemos del virus, de la enfermedad, de cómo se transmite, de la evolución. No te puedo dar una... Casi todas las previsiones hablaban de que en junio o julio ya las cosas se irían normalizando, que el virus con el calor desaparecería. Pero por el momento está haciendo todo lo contrario. Las cifras siguen aumentando cuando parecía que se estaba saliendo de la pandemia. El temor a una recaída podría ser peor que el mismo virus. A los miedos por la enfermedad hay que sumar que este país necesita mover la economía. El caso es que pronto debemos encontrar una vacuna, pero mientras tanto hay que encontrar el equilibrio entre vivir y sobrevivir. Espero que les haya gustado el programa, que es un homenaje para esos trabajadores esenciales que siguen trabajando día a día, sí o sí.